Os prometí que si en el gameplay de Sad Satan llegaba a 200.000 likes, como así ha sido, haría este vídeo. Si os acordáis, en ese juego, en el código del juego, había la imagen de un hombre japonés en blanco y negro. Busqué información y encontré que era uno de los mayores asesinos de la historia de Japón. Un asesino en serie de niños, que practicaba la necrofilia, que hacía auténticas barbaridades con los cadáveres. Pues hoy toca contar su historia, una historia que, como podréis comprobar, es absolutamente oscura. Esta es la terrible historia de Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku o el Drácula humano. Y en unos minutos entenderéis por qué este último apodo. Empezamos. Tsutomu Miyazaki nace el 21 de agosto de 1962 en Tokio, Japón. Y ya en su nacimiento tenemos seguramente el gran problema de toda su vida. Nace prematuramente y, lo que es más importante para el caso, con una importante malformación en las muñecas. Tenía las muñecas completamente fundidas, por lo que no podía mover las manos, que además eran extrañas, de forma normal. Tenía que mover todo el antebrazo para hacer cualquier movimiento con las manos. Esto acarrearía un importantísimo trauma para ese pequeño niño y un fortísimo bullying por parte de sus compañeros de escuela desde edades muy menores. Miyazaki se crió en una familia normal, unos padres estables. El padre era una persona con bastante influencia, dueño de una pequeña imprenta, una persona muy respetada, tenía dos hermanas pequeñas y fue un niño relativamente normal, muy callado, tímido. Le gustaba estar a su rollo, pero no había un comportamiento ni agresivo, ni extraño, ni que pudiera prever lo que pasaría en unos años. Era, eso sí, un niño que recibía constante castigo por parte de sus compañeros, que no paraban de reírse de su carácter introvertido y, sobre todo, de sus manos y de su deformidad. Era un niño increíblemente inteligente, seguramente el niño más inteligente de esa promoción, de esa edad, en toda su escuela. Sus notas eran sobresalientes, pero en la adolescencia, y sin que se supiera demasiado por qué, esto cambió radicalmente. Pasó de tener unas notas casi insuperables a ser un estudiante mediocre, que se despistaba muchísimo, que no hacía caso a los profesores, que iba completamente a su bola y que tenía ciertas dificultades para superar los cursos. Aún con todos estos problemas y este cambio de rendimiento, consiguió superar el instituto. Por nota no podía entrar en la universidad donde él había querido ir durante muchos años, así que se tuvo que conformar con un grado de técnico de fotografía. Se fue de casa de sus padres y estuvo unos años estudiando. Cuando terminó, regresó a casa y ahí ya nada nunca fue lo mismo. Su comportamiento era extraño, se había vuelto aún más taciturno, tenía brotes de ira que en cualquier momento podían surgir y con los que castigaba a veces a su familia. Se sentía incomprendido por sus padres, se sentía rechazado por sus hermanas y tan solo amaba, tan solo quería a una persona, su abuelo materno, el único que lo calmaba y, según Miyazaki, el único que lo comprendía y que nunca le fallaría. Pues el abuelo, el maravilloso abuelo, el único que lo podía controlar, murió al poco de que Miyazaki regresara a casa. Y aquí es cuando empieza todo el caos. Muchas de estas cosas que os voy a contar a continuación se saben porque él mismo las ha contado. Por ejemplo, al poco de morir su abuelo, cogió las cenizas y comió, ingirió una parte de ellas porque decía que así se sentía más próximo a él, que de alguna forma lo tenía dentro de sí mismo. Estamos observando el descenso a los infiernos de un auténtico psicópata. Él siempre se sintió un ser inferior, tenía vergüenza de hablar con chicas, de intentar algo con ellas, porque sabía o pensaba que sería rechazado, que se reirían de él, y además tenía complejo, y esto no es ninguna broma, es así, de pene pequeño, por lo que tenía una vergüenza enorme de que alguna persona del otro sexo le viera el pene. Sacaba fotos a chicas por la calle. Un día, una de sus dos hermanas pequeñas se estaba duchando y notó algo por el rabillo del ojo. Giró su cabeza
y se encontró con su hermano, con Miyazaki, que estaba observándola con la boca abierta y los ojos desencajados. Le chilló y le ordenó que saliera de ahí. Y él, enfadado, la cogió del pelo, la estampó contra la pared y se fue. Cuando su madre se enteró, fue rápidamente a buscar a su hijo. Le recriminó que qué estaba haciendo. ¿Qué era esta locura, este comportamiento? Que en vez de estar todo el día encerrado en su habitación, con sus cómics, con sus películas, que trabajara más, que ganara dinero y que fuera una persona de provecho. La respuesta de nuestro protagonista: abofetear a su madre lo más fuerte que pudo. Tsutomu desde siempre había sido un grandísimo fan de todo lo otaku, del manga, del anime, pero también del gore, donde niños y personas mayores hacían cosas. Buscaba desesperadamente películas snuff, películas donde personas reales eran asesinadas, torturadas. Se estaba convirtiendo en un obseso de eso y de la imaginación. El 22 de agosto de 1988 pasó a los hechos. Ahí fue cuando Tsutomu Miyazaki perpetró su primer asesinato. Un día después de cumplir 26 años y cuando hacía pocos meses que su abuelo había fallecido, Miyazaki cogió el coche, vio a una chica, una niña de 4 años que andaba sola por la calle, que iba de casa de su amiga a su propia casa. Yo tampoco entiendo muy bien esto, ni entiendo muy bien la cultura japonesa. Yo creo que una niña de 4 años nunca debería ir sola, pero es posible que fuera tan poco trayecto que casi no hubiera peligro. El caso es que Miyazaki secuestró a la niña, la metió en su coche, se fueron a una zona de bosque. Ahí la ató, estuvo con ella media hora, en la que no se sabe qué sucedió, la ahogó, la mató, después tuvo relaciones con el cadáver, nunca antes. Las relaciones sexuales siempre las tenía después del fallecimiento, seguramente porque tenía tanta vergüenza, seguramente porque tenía tantos complejos que no quería ni que una niña, una persona que nunca podría juzgarlo ni entendería absolutamente nada, pudiera decir algo malo de él. Después medio enterró el cadáver, se fue. Al cabo de unos días regresó cuando el cadáver estaba ya en descomposición, cortó sus manos y sus pies, se los llevó y los guardó para siempre en su armario. Miyazaki también cogió algún hueso de la niña, los trituró y preparó una cajita que dejó delante de la casa de los padres de esa pobre víctima, con un pequeño texto que ponía lo siguiente: Mari quemada, huesos, investigad, probad. Su siguiente víctima fue el 3 de octubre de ese mismo año, una niña de 7 años que también andaba sola por la calle. Miyazaki paró el coche, de alguna forma convenció a esa niñita para que subiera con él, la llevó al mismo sitio que había llevado a Mari, a su anterior víctima. Ahí la ahogó y volvió a tener relaciones con el cadáver. Cogió toda su ropa, la enterró bien enterrada y se fue. Como podéis imaginaros, por el tema de dejar una cajita delante de la casa de una de sus víctimas, Miyazaki disfrutaba haciendo sufrir a los demás. Una de las cosas que tuvieron en común todas las víctimas es que su familia recibía una llamada de alguien que no hablaba, simplemente respiraba muy fuerte. Y era obsesivo. Si tenía que llamar 20 veces para que le cogieran el teléfono y hacer su ritual, lo hacía. Lo hizo con las 4 niñas a las que mató. El 12 de diciembre de ese mismo año, rapta a una niña, Erika Namba, ya conocéis más o menos su modus operandi. La pone en el coche, la lleva a una zona rural, le hizo fotos desnuda, después la mató, practicó sexo con el cadáver, la enterró y se fue. Y en este caso también tuvo un detalle con la familia. Les hizo una postal donde, utilizando ese estilo tan peliculero de coger una revista, recortar palabras y ponerlo ahí en formato asesino en serie misterioso, escribió lo siguiente: Erika, frío, tos, cuello, descanso, muerte. Por supuesto, la policía de Tokio estaba alerta y desesperada, pero tenéis que entender una cosa, y es que Japón es uno de los países del mundo con un índice criminal más bajo. Hay poquísimo crimen, hay poquísimos asesinatos, por lo que es normal que en estos casos la policía no sea tan eficiente como podría ser Estados Unidos o muchos otros países en la que el crimen, los asesinatos,
crimen organizado, es algo muy habitual. En Japón, incluso la mafia, la yakuza, es relativamente bien educada y en muchos casos se lleva muy bien con la policía. Por eso en un principio la policía iba desubicada, no estaba acostumbrada a algo así, a un asesino en serie en Tokio. Durante unos meses Miyazaki intentó controlarse, intentó evitar a la policía y de hecho no mató. Lo que sí que sucedió es que, por ejemplo, vio a una niña por la calle, cogió su cámara e intentó convencerla para hacer unas fotos, pero un adulto lo vio y tuvo que salir pitando, pero aún así seguía escondido, seguían sin descubrir quién era el asesino en serie que estaba aterrorizando Japón. Quedaba una víctima y es que Miyazaki pudo contenerse hasta un límite. El 6 de junio de 1989 convenció a una niña de 5 años para que entrara en el coche con él, la mató, envolvió su cuerpo en una sábana, se la llevó a su apartamento y ahí durante días hizo de todo y cogió muchas fotos y grabó muchos vídeos. Y este es un material que la policía ha visto y es absolutamente... os podéis imaginar. Cuando el cadáver estaba en plena descomposición, le cortó las manos, le cortó los pies, enterró el cuerpo y de esa mano bebió su sangre, comió partes de esos restos y de aquí lo del apodo del Drácula humano. El 23 de julio de 1989, Miyazaki iba conduciendo y vio a dos niñas jugando, dos niñas de unos 5, 6, 7 años, lo que le obligó a detener el coche, sacó su cámara y le pidió a las niñas que posaran para él. Una de las dos salió pitando y fue a buscar a su padre para avisar de que había un adulto muy extraño que quería hacerles fotos. La otra niña, más inocente, fue convencida por Miyazaki, que la semidesnudó y que estaba realizando ya actos con ella. Cuando llegó, el padre de la niña se volvió loco, empezó a perseguir y a pegar a Miyazaki, que consiguió escaparse corriendo, pero la policía a partir de ese momento ya estaba avisada. Tsutomu volvió al cabo de bastantes horas para recuperar su coche, pero la policía lo estaba esperando y fue detenido. Una detención que, según explican los que vivieron y vieron ese momento, para él fue como si unos amigos lo vinieran a buscar. Importancia cero, frialdad, incluso media sonrisa, cero culpa y en principio se declaró como inocente. A los pocos días explicó todo. La policía registró su apartamento y eso era la absoluta locura. En total, en el apartamento de Miyazaki encontraron más de 6.000 cintas de vídeos, entre las que había, por supuesto, cosas suyas propias que había grabado, también muchas películas gore, anime. Era muy fan, por ejemplo, de una serie llamada Guinea Pig, que si queréis un día hablo de ella. Es una serie de películas ultra mega asquerosas, rozando casi lo snuff, aunque no son snuff, son ficción, pero muy desagradables. Dale mucho cariño, muchos likes, mucho apoyo a este vídeo y haré un vídeo sobre Guinea Pig. En el juicio él estaba tranquilo, lo examinaron varios psiquiatras, la mayoría determinaron que estaba como una puta regadera, que seguramente tenía esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple. Él mismo decía que había un personaje llamado el Conejo, que es el que realmente le demandaba que hiciera estos asesinatos, que él era en el fondo una víctima y de hecho se pasó gran parte del juicio dibujando este conejo. En pleno juicio, el padre de Miyazaki no puede aguantar lo que está viviendo y se suicida. Una persona que descubrió que había engendrado a un monstruo sin saberlo, decide quitarse la vida y las declaraciones de Miyazaki, hijo, son las de que se sentía como nuevo desde la muerte de su padre, que era algo fantástico. Al final Miyazaki fue condenado a muerte. En Japón aún hay pena de muerte, condenado a morir por la horca. Y aunque estuvo muchísimos años en la cárcel, en una pequeña celda en la que se pasaba todo el día viendo anime en su televisor pequeñito, al final, en el año 2008, no hace tantos años, fue ejecutado y colgado, y los familiares de las víctimas pudieron obtener, si eso es lo que buscaban, algo de venganza, aunque por supuesto no hay nada que pueda recuperar a sus niñas, ni que pueda hacerles olvidar lo terrible de este caso, que sin duda yo creo que es de lo peor que he explicado aquí en el canal. Es un caso de ser humano que lo mejor que podía pasar es que directamente ni hubiera nacido, y si no,
al momento que lo hubieran pillado y demostrado que era culpable, lo tendrían que haber ahorcado, pero bueno, esto son cosas de la justicia, esto da para otro debate. Yo espero que hayáis disfrutado de esta historia terrible de un auténtico monstruo, una palabra monstruo que se queda corta para explicar, para definir lo que Miyazaki hizo. Y bueno, lo de siempre, si os ha gustado y queréis más contenido similar, ya sabéis, dadle muchos likes, compartid este vídeo. Y si veo que este vídeo llega a 150.000 likes, voy a explicar la saga de Guinea Pig, una saga japonesa de unas películas que yo creo que es complicado que terminéis de ver. Incluso me atrevo a decir que es complicado que veáis más de 15 minutos. A rockear siempre, ha sido un placer traeros esto.